Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, que mi oración llegue a tu presencia. Es nuestra temporada de Clama a mí y yo te responderé. En nuestro tiempo de Palabra y Café estamos revisando las oraciones registradas en la Biblia, por supuesto, en medio de ocasiones, situaciones, momentos históricos muy importantes en el pueblo de Israel por la línea histórica que hay en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, por supuesto. Vamos a ir hasta allá, entendiendo la historia o la biografía del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y todos los demás escritos y las cartas que hay en el Nuevo Testamento. Así que en el momento histórico en el que vamos, el pueblo de Israel, recordemos, se dividió, las 12 tribus se dividieron después que reinó Salomón. 10 tribus del norte formaron un país y se llamó Israel. Y 2 tribus del sur conformaron otro país y se llamó Judá. En Judá, que queda al sur, por supuesto, quedó Jerusalén y el templo. Y esto fue algo muy significativo porque el rey que fue al norte, en este caso Jeroboam I, el hombre metió al pueblo, indujo al pueblo a una idolatría bestial, por así decirlo. Eso fue algo, sí, bestial. Eso fue algo horroroso. Todo para que no vinieran al sur a adorar a Jerusalén y se marcara la diferencia y la separación de estas 10 tribus hacia el norte. Pues bueno, lo menciono porque precisamente en muy poco tiempo, vino la destrucción sobre Samaria, que era la capital de las 10 tribus del norte y el país que conformaron. Asiria en el 722 vino y acabó con Samaria y deportó y dispersó todas las 10 tribus de Israel y algunos quedaron allí. Quedaron muy pocos, pero quedaron algunos. Pero Asiria también trajo gente de otros lugares y los colocó allí en Samaria y en el lugar de las 10 tribus. Pero de todas maneras había gente de Israel allí, es decir, hubo israelitas que no fueron dispersos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Llegó Ezequías. Ezequías llega más o menos en el 716. Es decir, hablemos de unos 6 años después, 6, 7 años después de la deportación o después de la dispersión de las 10 tribus. Aquello fue algo horroroso porque se separaron familias y personas muy queridas fueron arrancadas de allí y puestas en cualquier lugar del imperio asirio. Entonces, como Ezequías fue un rey que hizo reformas en Judá, claro, cuando uno ve la pela que le dan al hermano por X o Y motivo, los demás hermanos se alinean y se quedan como con mucho cuidado. Por lo menos esa fue nuestra experiencia con papá. Y cuando le pegaban a alguien, todos los demás andábamos como con pies de pluma, con pies de cuidado. Pero esto pasó con Ezequías. Ezequías pudo ver lo que le pasó a Israel y las 10 tribus, y él empezó a hacer reformas, tanto así que Ezequías propuso celebrar la Pascua, es decir, el Pesaj. Sí, el cabrito, las hierbas amargas, todo aquello el cordero que se mataba y se comía, la carne asada en las brasas, toda la celebración de la Pascua, el vino,
el vino Manichewitz. Bueno, en aquella época no había vino Manichewitz, pero bueno, toda la celebración, que era una festividad que duraba por lo menos 7, 8 días. Y Ezequías decidió celebrar esto. Dijo, vamos a celebrarlo, porque hacía, según los cálculos, aproximadamente 255 años que la Pascua no se celebraba como estaba escrito en la ley del Señor o de Moisés. Entonces dijo Ezequías, vamos a celebrar. Un café por eso. Venga, 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 venga. Entonces, el rey Ezequías mandó cartas y dijo, nada, somos un solo pueblo. Mandó cartas a Efraín, a Manasés, a Benjamín, a todas las demás tribus que habían sido dispersas, pero obviamente era la gente que había quedado. Les dijo, vengan, vamos a celebrar, vamos a celebrar. No había muchos sacerdotes tampoco. No se habían purificado las personas ni los sacerdotes. Entonces, aquello fue un restablecimiento. La purificación era que sí, se mataba el cordero, se agarraba la sangre y se esparcía la sangre y se rociaban sobre las personas para tener la purificación, en especial los sacerdotes y los levitas. Entonces, y las personas también. Entonces, él manda las cartas, manda la invitación y les dice, miren, vengan, celebremos la Pascua, porque muy probablemente esto vaya a servir para que el Señor tenga misericordia y los que se llevaron cautivos a sus familiares los dejen regresar. Oh, aquello fue duro, duro. Sin embargo, la gente se reía de los mensajeros y se burlaban. Pero perdónenme. Esto está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 30. Oh, no se los había dicho. Pero bueno, un cafecito mientras ustedes se ubican. Perdónenme, la historia estaba tan buena que se me olvidó darles la cita. El segundo libro de Crónicas, capítulo 30. Vayamos. Está excelente este cafecito. Excelente. Entonces, bajo esa motivación, el rey Ezequías empieza a invitar a las personas. Algunos vienen, otros no. Porque, bueno, como les dije, algunos se burlaban de ellos y no, pero algunos atendieron. Dice que en el versículo 11, en el versículo 10, pasaron los mensajeros de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés hasta Zabulón, que son las tribus de Israel. Pero se reían y se burlaban de ellos. Con todo, algunos hombres de Aser, versículo 11, otra de las tribus de Manasés y de Zabulón, se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios, que les dio un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra del Señor. Y se vinieron todos, se reunieron en Jerusalén y empezaron la gran fiesta, pero la fiesta tenía que empezar con la purificación tanto de los sacerdotes como de la gente. Dice que se llenaron de vergüenza, los sacerdotes se purificaron, hacía mucho tiempo que no hacían esto como debía ser, y entonces pasaron por la gente y el asunto no alcanzaba, no daba abasto. Tanto que hubo gente que empezó a participar del Pesaj o de la Pascua sin haberse purificado. Y la primera oración que se registra en este capítulo es la oración del rey Ezequías intercediendo por la gente que participó sin haberse purificado para que fuera perdonada y no fuese castigada. Y exactamente en el versículo, déjenme y me ubico aquí, en el 20, en el 19, dice, el 18, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y de Zabulón no actuaron conforme a lo que está escrito, pues comieron de la Pascua sin haberse purificado. Pero Ezequías oró por ellos diciendo, Señor,
Tú que eres bueno, sé propicio para todo aquel que ha preparado su corazón para buscarte. Y dice al Señor, para buscarte a ti, al Señor Dios de Israel, sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y dice el versículo 20, el Señor oyó a Ezequías y sanó o perdonó al pueblo. Y no le hizo nada, no permitió que ningún tipo de problema o de calamidad cayera sobre aquellas personas, o por lo menos que gustaran la enfermedad o la muerte. Comieron de lo sacrificado a los ídolos, perdón, en la Pascua comieron 7 días de fiesta. Aquello fue impresionante. Pero cuando terminaron los 7 días, dice el relato que Ezequías había puesto, vamos a leerlo, versículo 22, y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que habían mostrado buena disposición en el servicio del Señor. Comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Dios, el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea, dice, determinó que celebraran la fiesta por 7 días más. Como quien dice, que siga la fiesta. Un café por eso. ¿Qué dijeron ellos? No, esto está muy bueno. Esto está muy bueno. Vámonos 7 días más. No pasa nada. Dice, y la celebraron otros 7 días más con alegría porque el rey Ezequías, el rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas. O sea, carne hay, no nos preocupemos. Y también los príncipes del pueblo dieron 1000 novillos y 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado, y aquella fiesta en vez de 7 duró 14 días. Háganme el favor del fiestón. Dice, se alegró pues, versículo 25, toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes, los levitas y toda la multitud que había venido a Israel. Aquello fue la fiesta. Dice, a ver, me ubico que me perdí. Que habían venido a Israel, de Israel. Asimismo, los forasteros, los extranjeros que habían venido de la tierra de Israel y que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. ¿Cómo les parece? Un café por eso. ¿Cómo termina el capítulo? Que es el registro de la oración que tenemos para hoy. Después dice, versículo 27, los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y miren lo que dice, fue oída su voz y su oración llegó hasta el cielo, su santa morada. Que es la expresión que nosotros utilizamos para decir, Señor, que mi oración pase de este techo y llegue a tu presencia. Que es la expresión que nosotros decimos o usamos para decir, Señor, que tú nos escuches. Que mi oración llegue ante ti, tenga consideración y tengamos respuesta de tu mano. Es la expresión que nosotros usamos. Mis amados, esta es una oración de los sacerdotes intercediendo u orando en bendición sobre el pueblo. Un pueblo que empezó de todo corazón, motivados por su rey, a celebrar la liberación, la libertad, el salir de la esclavitud de aquel cordero que murió por darles la libertad a ellos. Si nosotros como creyentes hacemos esta fiesta,
tendría que ser la fiesta de la Cena del Señor. Tendría que ser la fiesta de la Cena del Señor, donde con el vino y con el pan celebramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, celebramos y conmemoramos su muerte. Y debería ser una fiesta, porque celebramos y conmemoramos su muerte con todo el poder y el significado que tiene y su resurrección para nuestro perdón y para nuestra salvación eterna. Si estos con la Pascua, estos judíos con la Pascua hicieron una fiesta de 14 días, 15 días, celebrando con todas las de la ley, la liberación de Egipto, dándole la gloria al Señor por esto, ¿cuánto más tendríamos que celebrar nosotros por la salvación eterna, la liberación de nuestros pecados y la bendición de la presencia del Señor perenne en nosotros a través del Espíritu Santo? Ese es el punto, ese es el punto. Entonces, todo esto me motiva personalmente a tener un tiempo muy especial para la celebración de la Cena del Señor, nuestra libertad, con todo el júbilo, con toda la alegría, con toda la bendición de saber que hemos sido salvos, que la sangre del Señor Jesucristo como el Cordero de la Pascua se derramó para traernos salvación a nosotros. Ahora, esto por este lado, pero la oración que nos concierne hoy dice: después los sacerdotes y levitas puestos en pie bendijeron al pueblo y fue oída su voz y su oración llegó hasta el cielo, su santa morada. Oh, mis amados, ¿cuánto no diéramos nosotros por tener la garantía cada día de que esas oraciones sentidas y del corazón llegan a la presencia del Señor? Él las considera y dice: tranquilo hijo, tranquila hija, ya te he escuchado y voy a responderte. Oh, mis amados, nuestros corazones sufren muchas veces incertidumbre porque no conocemos todo lo que viene. No sabemos qué decisiones tomar y también, claro, el dolor invade nuestra vida. Necesitamos sabiduría para tomar decisiones. Y qué bueno poder decirle al Señor: Señor, que mi oración sea oída y que llegue a tu presencia. Recordemos, tenemos a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo que delante del Padre intercede por nosotros. No podemos más que estar seguros de que aquella oración que sale de nuestro corazón humilde, manso y consagrado al Señor, esa oración es oída, llega a la presencia del Señor. Y digamos que como un incienso y como un olor fragante, el Señor recibe esa oración. Y dice Apocalipsis que es un olor fragante delante, en su presencia, las oraciones de todos nosotros. Es algo que le agrada muchísimo. Así que podemos estar seguros que en nuestras oraciones, de todo corazón, el Señor va a escucharlas. El Señor va a responder. Oremos con esa seguridad y entendamos que la presencia del Señor está con nosotros. Su Espíritu y nuestro Señor Jesucristo interceden por nosotros delante de Él y nuestras oraciones son escuchadas. Padre, gracias por esto que nos has regalado hoy. Bendito sea, Señor, porque tenemos la seguridad de que nuestras oraciones llegan a tu presencia. Tienen el efecto que tienen, Señor. Y tú, en tu misericordia, en tu bondad, con tu gracia, en tu poder y soberanía, respondes para con nosotros. Gracias por esto, Padre. Sabemos que podemos arrodillarnos, postrarnos delante de ti, abrir nuestro corazón y decirte: Padre, escúchame, que mi oración llegue a tu presencia. Padre, bendito sea tu nombre por este regalo tan especial que recibimos de tu mano. Encomendamos delante de ti el resto de este día y de esta semana que recién comienza. Tu misericordia sea sobre nosotros, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.
Bueno, mis amados, ha sido el tiempo de hoy. Le damos la gloria al Señor por eso. Que tengan un muy buen día, que el Señor fructifique el trabajo de sus manos, que los guarde, que los guíe, que toda esta semana sea una semana fructífera de la mano del Señor, que oiga sus oraciones, que sus oraciones lleguen a la presencia del Señor con toda seguridad y con toda bendición, y que haya paz y gozo en nuestros corazones. Que el Señor los bendiga. Nos veremos mañana, si el Señor así lo permite, en otro tiempo de Palabra y Café. Que el Señor nos guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.